Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Si están comiendo, no lo vean. Cuando llegamos y vemos las condiciones del departamento, literalmente parecería que estuviera abandonado de mucho tiempo. Vivía un chico ahí que yo llegué a ver cuando iba a hacer los servicios, el cual pues tenía como ciertos problemas de adicciones. Él, él fallece dentro del departamento y no lo encuentran hasta tiempo después. Yo creo unos 7 días después de que pasó todo eso, y el olor era realmente indescriptible. Aún y con máscaras, porque traemos Sí. respiradores. Me ha tocado muchas ocasiones, que de repente abres un cajón, ay, cabrón, una pistola. Y drogas lo mismo, lo más común es Pero mañana, o sea, sí, así sí. como de consumo personal. No, no, pero Ajá. paquetitos, o sea, los paquetitos completos. Tienen un olor característico que es horrible. Al principio ese olor, lo empiezas a detectar apenas y llegas a las recámaras en donde están. Tiene un dolor como dulce nauseabundo. Hay restaurantes que literalmente te encuentras cocinas infestadas de cucarachas. Donde fallece una persona y que estuvo sobre todo algunos días ahí en ese lugar, y los Calor. residuos biológicos, el calor, todo, es un olor que te llevas durante tiempo, te dura semanas y lo sientes todavía en la nariz como si estuvieras adentro de ese lugar. Hubo como una discusión, con un familiar, y lo asesinan adentro del departamento, pero de un disparo, y eso sí es un poco más impactante. Ahí la verdad, o sea, en ese caso, como que sí te preguntas si realmente eso es lo que quieres hacer de tu vida, porque te llevas la imagen, te llevas como que el sentimiento y la emoción a tu casa. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, de todo corazón. Gracias por todo el apoyo, por siempre estar, por poner los videos en el número 1, hypeados. Muchísimas gracias, de verdad me siento muy agradecido por también ser parte de esta bonita comunidad que ustedes hacen posible. El día de hoy tenemos capitulazo, señores, y es porque vamos a platicar con una persona que hace una labor muy interesante. Y es porque, sin duda alguna, detrás de cada uno de los servicios que pueda hacer, deben de haber historias forzosamente, porque por algo sucede lo que pasa. Y estamos hablando de nuestro querido amigo Jonathan Torres de Plagimax, que no solamente atienden cuestiones de plagas y ese tipo de situaciones, sino también hacen limpieza forense. Es decir, las personas que llegan después de que sucedió alguna cuestión, después de que hicieron todas las investigaciones de la policía, a limpiar esas zonas donde pues pudo haber estado un cuerpo en estado de putrefacción tal vez o alguna situación así. Y aparte de muchas otras cosas que ha hecho Jonathan, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y gracias por invitarme. Amigo, ¿cuántos años tienes primero como desde que empezó Plagimax, que es tu empresa de limpieza de para adelante? Tengo en el sector de control de plagas, tengo 10 años, y específicamente son 8 años con Plagimax, desde que empezamos ya con este negocio. Quiero empezar muy fuerte, quiero ir directamente al grano. ¿Qué es lo peor que has visto? Uno de los casos más fuertes, yo creo que nos pasó justamente en diciembre, noviembre del año pasado. 2025. Ajá, nos contrata un cliente o una administradora de condominios, que normalmente le damos servicios para áreas comunes. Tenían presencia de chinches de cama en las áreas comunes de los edificios. Entonces, no es, Presencia de chinches de cama sí, en las áreas en las comunes. áreas Eso es algo comunes. que normalmente no se encuentra. O sea, las chinches de cama están muy focalizadas en recámaras, en las camas, en los sillones. Es muy difícil verlas en áreas alejadas de su fuente de alimentación. Y entonces ellos empiezan a detectarlas en el cubo de las escaleras, y es cuando ya hay una alarma, porque es un edificio de 40 departamentos, y empiezan a detectarlas en varios departamentos y en el cubo de las escaleras. Entonces, ya cuando nos dan, vemos las chinches de cama en esas zonas, pues ya hay una señal de alerta, ¿no? Ajá. Pero, perdón, y aquí creo que lo cabrón de todo esto es que de entrada no es una cosa que se ve en esas zonas, No, no. pero ya buscar el origen, seguramente ya estás visualizando que ahí hay algo horrible. Justamente, aquí lo que les comentamos es que teníamos que hacer el servicio en todos los departamentos. No nos dan acceso como a 3 departamentos, nos dijeron que los dueños no querían,
O sea, ellos no querían hacer o que ingresáramos a su departamento, ¿no? En todos los demás, encontramos en 8 departamentos presencia de chinches de cama, lo cual ya era alarmante, pero ningún departamento mostraba una señal grave del problema. Se realizó el servicio, se le dio continuidad y sigue la presencia de chinches de cama, seguían reportando, ¿no? Pero ya no nos vuelven a contratar, después me vuelven a llamar, pero ya específicamente el dueño de un departamento. Nos dice que si podíamos ir, uno de los departamentos que no se había tratado, igual para que hiciera todo el tema del control de plagas, pero hasta ahí no nos explican más qué pasó. Cuando llegamos y vemos las condiciones del departamento, literalmente parecería que estuviera abandonado de mucho tiempo. O sea, cosas acumuladas, el olor era terrible, había excremento de mascotas de perritos, o sea, había roedores, había cucarachas, todo el departamento estaba lleno de chinches de cama. De hecho, tenemos uno de los videos que fue pues como que el que más nos ha pegado, en el que se ve todas las marcas de excremento de las Si chinches. están comiendo, no lo vean. Y ya nos explican qué fue lo que pasó. Vivía un chico ahí que yo llegué a ver cuando iba a hacer los servicios, el cual pues tenía como ciertos problemas de adicciones. Él fallece dentro del departamento y no lo encuentran hasta tiempo después. Entonces, cuando llega la familia, porque se preocupan de que no, me imagino que no contestaba los teléfonos o cosas así, y pues, se encuentran con el olor que despedía la zona, ¿no? El lugar. Y pues ya llegan los servicios periciales y ya después de un tiempo nos contratan a nosotros, ya cuando liberan justamente, o cuando revisaron todo la inspección, ¿no? El tema como el tema legal. Ya llegamos nosotros y aún así fue, yo creo, unos 7 días después de que pasó todo eso y el olor era realmente indescriptible. Aún y con máscaras, ¿eh? Porque traemos Sí. respiradores. Entonces, pues ya ahí lo que le sugerimos al cliente es que se tenía que realizar el servicio de control de plagas y aparte la limpieza forense, porque todavía había manchas hemáticas, había como residuos biológicos y eso pues se tenía que limpiar y despejar todo el departamento. Literalmente desarmamos muebles, levantamos piso, separamos los contactos, soclos, todo, dejamos el departamento totalmente ¿Y si ese libre. fue el foco? Sí, Ese sí, departamento. de ahí pasó todo. Lo que pasa es que empezaron a tratarlo, ese departamento, el chico, empezó a utilizar productos que eran como muy irritantes y los insectos cuando detectan productos de esta naturaleza empiezan a dispersarse. No solucionan el problema y empezaron a irse a otra O sea, zona. lo que hace es alejarlos, no Exactamente, matarlos. exactamente, los empieza a dispersar. Y pues de Ok. ahí se volvió un caos en todos los departamentos. Quisiera entenderlo desde esta parte porque me llama la atención lo rápido que puede volverse esto un problema. Es como cuando estamos hablando de piojos, Sí, es muy parecido. que de repente una persona tiene un piojo y de repente toda la escuela tiene piojos. Sí. ¿Qué tan rápido se reproducen? Para que nos demos una idea, normalmente la gente tiene la idea de que las cucarachas alemanas, las de cocina, son las que se pueden reproducir más rápido. Las chinches de cama, en la mitad de tiempo, logran llegar desde que ponen los huevecillos hasta etapa reproductiva y tienen el doble de crías. ¿Cuántas crías? Más o menos? Aproximadamente una chinche de cama hembra pone 500 crías A a lo su- largo de su vida. Ponen en promedio 12 huevecillos diarios en temporada de calor. Esos huevecillos, de que eclosionan a que llegan a su etapa reproductiva, pasan aproximadamente 25 a 30 días. Pasar de una sola chinche de cama hembra a 10 es cuestión de un mes aproximadamente. Pasar de 10 a 100 pasaría otro mes. De 100 a 10,000 pasan 2 meses más. En cuestión de 4 meses puede haber aproximadamente 10,000 chinches de cama en tu domicilio si no 10,000 hay chinches ningún de tipo de cama control. y que tal vez 5 estén poniendo 12 huevecillos. No, no, de esas 10,000 chinches ya la mitad son hembras. Sí, en mitad, sí, 5,000, digo, poniendo Exactamente. huevecillos. Estamos hablando de 5 por 12. Hagan sus cuentas ustedes. Sí, el No, crecimiento es no, 60 exponencial. mil Ajá. por. Wow, Entonces, de repente sí nos tocan casos así como bastante, no manches. severos. Me imagino que ese fue el año pasado. Y tal vez cuando tú empezaste a dedicarte a esto, ¿hubo alguna vez o fue el primer tal vez caso al que tú te enfrentaste que dijiste, esto cómo se resuelve? O sea, tengo conocimiento, sé cómo hacerlo, pero esto ya se está saliendo de mis manos. ¿Te ha tocado ese tipo de cosas? El Sí, primer caso. al principio, lo que pasa es que yo trabajaba como gerente en una cadena de restaurantes.
Y luego pasé a ser gerente en una empresa de control de plagas. Ahí fue en el momento en el que yo me di cuenta pues, que ese era un negocio que pudiera ser rentable. Entonces la forma en la que yo entro al negocio es totalmente distinta a la que entran la mayoría de los controladores de plagas. Lo normal es que empieces a trabajar como técnico en una empresa de control de plagas, aprendas, tengas un poco de experiencia y luego pases a tú a tener tu propio negocio. Ujú. Yo entré en la parte administrativa del negocio, y entonces me empecé a capacitar, vi el negocio y ahí fue en el momento en el que dije, bueno, ok, ahora vamos a pasar a a hacerlo por mi cuenta. Y empecé como con casos de familiares o conocidos para ver cómo funcionaba. Que llevabas tu mochilita y así con Sí, o sea, tus... empezar a ponerte ya la camisa de técnico, ¿no? Ajá. Y es bien complicado porque yo pasé de estar en una oficina, de traje, a pues estar en la cocina, arrastrándote abajo de la cama, volteando colchones y matando insectos y cazando roedores. Entonces, al principio yo dije, no, pues el tema de chinches de cama nunca le voy a entrar a eso porque pues está, no, está bien complicado. Yo sé que es un problema muy grande donde se te pegue una. Aparte, tienen un olor característico que es horrible. Al principio ese olor, lo empiezas a detectar apenas y llegas a las recámaras en donde están. Tiene un dolor como dulce, nauseabundo y te causa asco. Entonces, la verdad es que no quería meterme en eso al principio. Y ya después, poco a poco, se me fue quitando el asco, el miedo y fui entrando como que ya más de lleno a todos los servicios. ¿Te ha tocado ver así? Digo, me contaste de este caso que fue un caso grave, ¿no? Este Sí, del sí. 2025. Pero un caso donde tú digas, híjole, ¿cómo es posible que estas personas hayan dormido en esa cama o puedan dormir en esa cama? O sea, de que ya visiblemente se puede ver mal, ¿te ha tocado? Sí, sí, sí. Muchos casos, sobre todo en temporadas, cuando ya estamos saliendo de la temporada de calor, por ahí de junio, julio, que las chinches de cama ya pasaron su temporada alta y entonces ya tenemos poblaciones importantes, sobre todo en casos de adultos mayores, que es donde más se dan este tipo de infestaciones. ¿Por qué? Porque normalmente el adulto mayor pues, no mueve, no volteas bases de cama, no volteas colchones, no se puede hacer como una limpieza profunda. Entonces, llegas a las recámaras y ya como que empiezas a tener ciertos indicios de que hay infestaciones altas. Cuando empiezas a ver marcas en las paredes, ya te das cuenta de que hay una infestación alta. Volteas la cama y te encuentras literalmente tapizado el colchón en las costuras Cosas de chinches de... moviéndose, Sí, sí, seguro. sí. O sea, volteas y rápido ves como cientos de animalitos moviéndose. Y eso es muy común en adultos mayores. Porque ellos no detectan, no sienten piquetes, no sienten las molestias, no les da comezón. Solamente 3 de cada 10 personas reaccionan a los piquetes de las chinches de cama. La mayoría no reaccionamos. Entonces, puede estar creciendo un ejército de chinches de cama abajo de la base y tú no te das cuenta. Hasta que ya las empiezas a detectar y las ves durante el día, pues es que ya el problema ya es grave. Comercial número uno, ¿qué hay que hacer? O digo, ya, por lo menos a mí ya me metiste el miedo, ¿no? Ya quiero ir a limpiar mi cama. Sí. Lo que pasa es que siempre les digo, lo más recomendable es acércate a un experto, porque si te metes, lo primero que tratamos de hacer es buscar en redes sociales el remedio casero de la abuelita, cuál es el producto adecuado para poder erradicarlas. Y la realidad es que la mayoría de los remedios caseros, el vinagre, la guayaba, la citronela, el cloro, lo único que van a hacer es agravar el problema porque son repelentes de insectos. Pueden funcionar para mosquitos, pueden funcionar para otro tipo de insectos, para las chinches de cama no. Lo repelen, se irritan y ellas se dispersan. Entonces, lo mejor es acérquense a un experto. Si tu problema apenas lo acabas de detectar y sabes muy bien de dónde pasó porque te fuiste de vacaciones y en tu maleta llegó una chinche de cama, ahí lo más recomendable es haz una limpieza profunda. Antes de utilizar cualquier químico, cualquier producto, haz una limpieza profunda de tu domicilio, levantar todo, levantar bases de cama, colchones, muebles, y con eso, digamos que pudieras tener cierta certeza de que el problema no es grave, ¿no? Pero si ya tienes un problema, que ya llevas meses con él, que ya las has detectado de forma frecuente durante el día, lo más recomendable es pues, llama a un experto. Yo recuerdo que cuando vivía en Chiapas, en mi último departamento que llegué a vivir, este, tenía un tema con las hormigas. Sí, Te lo juro, con las hormigas. Yo recuerdo alguna vez haber tapado un contacto con yeso, así en mi desesperación de que no es posible que las hormigas estén invadiendo absolutamente todo. Fuera de las chinches de cama, ¿qué otros con qué otros insectos eh,
o bichos, no sé cómo lo podamos definir, te has enfrentado? Son cucarachas. Lo más frecuente o lo que más aquí en la Ciudad de México y el Estado de México son cucarachas, chinches de cama, algo de termitas, temas de roedores. Pero principalmente para casa habitación, cucarachas y chinches de cama. Ahora, el tema de las hormigas, por ejemplo, y la presencia de otros tipos de insectos, pues atiende más a lo mejor a fallas en nuestros hábitos. Ujú. Normalmente las hormigas cuando encontramos o tenemos hormigas en el domicilio es que estamos dejando residuos de comida en De algún comida. lado. Entonces ellas ingresan por eso, por eso está Sí, la presencia. Más que a lo mejor tratar de aplicar productos, ahí sería hacer limpiezas profundas, claro. o sea, ver dónde Soy está la cochino, sí. fuente del, del No, yo problema. re yo recuerdo, o sea, esa parte sí. Y sí era como, pues, yo mucho tiempo viví solo. No era tan o sea, mi problema es que yo ni siquiera comía en mi casa, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera me sé hacer cornflakes, quesadillas y con trabajo huevos estrellados, pero no me como los huevos porque la yema no sé hacerla sin que se me reviente, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, sí, yo estaba como en esta parte ya muy estresado. En la cuestión de cucarachas, entiendo que hay ya me hasta me da cosa. Hay diferentes cucarachas, ¿no?, que pueden aparecer. Están las estas rojitas, Sí, hay la cucaracha alemana, que es la chiquita que normalmente encontramos en la cocina. ujú, La cucaracha americana, que es la que encontramos como son más grandes, como color rojo, más vivo, que encontramos en las coladeras. Hay otro tipo de cucarachas que se llaman cucarachas de banda café, que también tienen cierta presencia aquí en la Ciudad de México y el Estado de que México. tienen Esas como son, unos tintes así como tienen café. como banditas, Ujú, en el la verdad, dorso, por eso se sí, llaman, tienen el nombre de banda, cucaracha de banda café. Esas son como que las principales. okey. Otras, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no hay tanta presencia, pero sí se dan ciertos casos por el clima, es el tema de las termitas. Las termitas también es un problema bastante, bastante grave. Sí. No tanto porque genere algún tipo o transmitan algún tipo de enfermedad o malestar hacia nosotros como las chinches de cama, Te sino acaba la los casa. daños económicos que pueden generar las termitas. En Estados Unidos los daños que calculan al año son extremadamente grandes. Y es porque en Estados Unidos la mayoría de las casas son de madera o tienen su Exactamente. base principal Y en la aparte madera. el clima se da mucho en ciertas zonas de Estados Unidos para la presencia de estos insectos. Aquí en México también. O sea, por ejemplo, estados como que tienen una gran cantidad de humedad, climas que el calor es fuerte, Jalisco, el estado de Morelos, parte de la Ciudad de México, justamente es como que el clima ideal para la presencia de termitas. Ahora sí, amigo, me gustaría como empezar a dirigirme a otras cosas, pero saliéndonos de la cuestión de los hogares, porque no sé, de repente puedo llegar a creer que te toca ir a restaurantes de lujo, Sí, sí. donde tal vez sí tienen un problema muy serio, porque entiendo que todos los restaurantes hacen esto, que es pues ser precavidos y limpiar, o sea, tener su control de plagas al 100 para que esto no suceda. Pero tal vez hay restaurantes que no se preocupan por eso. Sí, son historias de terror. O sea, yo empecé como mi carrera profesional en restaurantes. Y ahí te das cuenta de los malos hábitos de higiene que tienen la gente que trabaja dentro de los restaurantes y en general como ya es un tipo de cultura, no sé si llamarlo de esa forma, que no tienen las medidas adecuadas, no toman las precauciones adecuadas. Entonces, hay restaurantes que literalmente te encuentras cocinas infestadas de cucarachas. Yo en lo particular, si ellos no toman medidas, nosotros les damos como un manual de limpieza. Si ellos no toman ese tipo de medidas, no trabajamos con ellos, porque te llegas a encontrar casos que son infestaciones muy altas y normalmente son clientes problemáticos. No hacen buena limpieza, no tienen procesos adecuados. Entonces, son clientes que te van a generar problemas durante mucho tiempo. O Al sea, final ven una cucaracha y te echan la culpa a ti. claro, quién es el culpable? El controlador de plagas, ¿no? En lugar de ver qué tipo, o cómo están los procesos de limpieza dentro del restaurante. Y me ha tocado muchos casos, ¿eh? Que nos contratan, vamos a ver las instalaciones, vas durante el día, obviamente durante el día no te vas a encontrar como gran cantidad de insectos. Les decimos cuáles son como las medidas que deben de tomar de limpieza y cuando llegamos ya a realizar el servicio, pues te encuentras áreas de preparación de alimentos que, o sea, es terrible la limpieza y ya ves la cantidad de cucarachas que hay. Entonces ya en ese momento sí, o sea, prefieres alejarte de ese cliente, darle las gracias, que seguir trabajando. Cada que vas a un restaurante, ¿piensas en esto? Sí, sí, sí. Es que te encuentras historias terribles, ¿eh? O sea, hay restaurantes
que tienen muy buenas medidas de Sí, higiene claro. y en verdad no encuentras cucarachas. Dentro del control de plagas, normalmente los tipos de plagas o los insectos se miden por la capacidad de causar daño a la salud o a la propiedad de las personas, ¿no? Entonces, sabemos que ver una termita en tu casa, eso ya es un problema grave. Ver una chinche de cama es un problema grave. Ver una cucaracha, no necesariamente, porque las cucarachas es más frecuente, la forma en la que ingresan a los domicilios o a los lugares pues, son a través de las coladeras, cosas que no podemos controlar tan fácil. Pero sí hay restaurantes que tienen medidas así estrictas de higiene y no encuentras un solo insecto, o evidencia o rastro de ellos. Claro, hay otros que sí es terrible. Y son la verdad es que tener este tipo de clientes, sí trato de evitar mucho a los Claro. restaurantes porque son problemáticos. Yo recuerdo en algún momento, mi papá trabajó para Bimbo mucho tiempo. Mi papá fue repartidor. A mi papá también, ¿Sí? Ay, qué vendedor de Bimbo, padre. sí. Este, y en algún momento en Villahermosa, Tabasco, pues por ahí tenemos familia y fuimos a un lugar que se llama Ciudad Industrial. Ajá. Ciudad Industrial es donde están ahora sí que las fábricas donde crean los productos o donde hacen los productos. Y ahí me tocó, pues por mi papá, pues poder visitar cómo se hacía los productos de Bimbo y los productos de Marinela, ¿no? Me tocó ver las ollas de chocolate y me tocó ver. Yo estaba muy pequeño y muy emocionado, pero una de las cosas que sí te impresiona en ese tipo de lugares es el estándar tan fuerte de que recuerdo que nos pasaban a cuartos y luego otro cuarto y así como para con cierto tipo de luz matar cualquier rastro de bicho, lo que puedas llegar a tener. Cubrebocas todo el tiempo, o sea, así. Y luego entras y sí te ves de que impresionante Sí, sí, todo, ¿no? sí. Es una experiencia que si tienen la oportunidad de vivirla, vívanla. Este, y fue impresionante para mí en esta parte. Pero tú como empresa, ¿te ha tocado de repente que una empresa esté muy preocupada porque encontraron tal vez un bicho dentro del producto y ahora es recoger todo el producto que hay distribuidos por medio país para ver si algo más lleva a eso? Este, pero antes tenemos que hacer una limpia, parar la producción, perder millones de dólares. Mira, a mí no me ha tocado como, no trabajamos con ese tipo de clientes, particularmente, y tiene que ver con los estándares de calidad y las certificaciones que tienen. O sea, una cosa es un restaurante que a lo mejor, pues sí tiene, está dado de alta su actividad, pero no tiene ningún tipo de certificación. Hay algunos restaurantes que ya tienen distintivos, se llama distintivo M, luego está el distintivo H, que más o menos es qué tanto o qué tan bien tienen sus procesos, qué tan Ujú. estandarizados tienen sus procesos, el manejo de alimentos, si manejan bien la cadena de frío, la inocuidad, etcétera. Plantas de procesamiento de alimentos ya no nada más tienen otro tipo de certificaciones, como las ISO. Entonces ya todos sus procesos están muy bien Sí, estandarizados. Y realmente el trabajo de los controladores de plagas en este tipo de plantas no es tanto, es verificar los procesos, que se estén llevando bien a cabo todo el procedimiento que le compete al controlador de plagas. Y en muchos de estos casos ni siquiera se aplican plaguicidas adentro de estas áreas. Únicamente se revisa como que el perímetro, que no haya lugares o vías en las que puedan ingresar roedores, etcétera. Y se cuida más el entorno que adentro de la planta de procesamiento. Eso es lo que, como la mayor parte del trabajo. ya. Ok, ok. Eh, vamos a ir hacia otra de las cosas que tú haces, que una cosa es el control de plagas, Sí. y también tienes otro tipo de servicios. ¿Cuáles son los otros servicios que Hacemos tienes? limpiezas, limpieza de tapicería y limpieza forense. Este tipo como de rubros del negocio los empecé a meter porque en ciertas temporadas del año baja mucho la presencia de plagas, sobre todo aquí en el centro del país, pues ya no hay tanta presencia de chinches de cama, no hay tantos ¿El casos frío de... hace que deje de haber se- tanta plaga? los insectos entran en un estado parecido a la hibernación que se llama diapausa. No es que totalmente se apaguen, más bien ahorran energías en lo que las condiciones ambientales ya son favorables. Y entonces baja mucho la presencia de chinches de cama y de cucarachas. Roedores, esto se mantiene un poco, pero sí nuestro trabajo baja mucho. Entonces empecé a meter el tema de limpieza de tapicerías y de ahí surge el tema de las limpiezas forenses. Claro.
decir tapicería y forense, como que sí son 2 mundos bien Sí, sí, diferentes, ¿no? totalmente. Evidentemente, eh, querer hacer limpieza forense, ¿fue algo que tú decidiste de: "Ah, voy a meter este servicio", o fue algo que en algún momento te hablaron y te dijeron: "Oye, necesitamos un servicio como este"? No, me hablaron y me dijeron que si podíamos hacerlo, porque tenían una alfombra que tenía manchas hemáticas, Sangre, ajá, y residuos de residuos biológicos. biológicos. Entonces, me dijeron que si podíamos tratarlo, les dijimos que sí, y a partir de ahí ya me interesó un poco más el tema. Aquí en México no está muy regulado el tema de las limpiezas forenses porque no se requiere como tal una certificación o una licencia sanitaria, como si es el caso del control de plagas. O sea, para ser controlador de plagas necesitas una licencia sanitaria que te emite COFEPRIS. Para el tema de las limpiezas, no. Entonces empecé como a ver un poco más el tema de la limpieza forense y que el mercado no está como tan acaparado y ahí fue donde empezamos a entrar. Pero sí es totalmente distinto un mundo, ¿eh? ¿Qué sentiste cuando, estabas frente a esa alfombra? Que si bien era una alfombra nada más, Sí. ¿qué sentiste frente a? Ese caso no fue tan grave porque Sí, realmente claro, la mancha hemática, o sea, era no era, mínima. sí, era mínima, no era como algo tan grave. Pero sí de repente hay casos en donde el olor es un olor donde fallece una persona y que estuvo sobre todo algunos días ahí en ese lugar y los Calor. residuos biológicos, el calor, todo, es un olor que te llevas durante tiempo, te dura semanas y lo sientes todavía en la nariz como si estuvieras adentro de ese lugar. O sea, sí, al principio sí era bastante impactante, como que... Y luego te enterabas de la historia que pasó ahí, de cómo falleció, que fue un evento traumático, que eso es de lo más común que toca, que se llegan a suicidar. Y te enteras un poco más de la historia y sí te entra como Claro. cierto ¿Qué es sentimiento. qué es peor desde el punto de vista, como limpiador forense? ¿El olor o la cuestión emocional de que, híjole, estoy limpiando donde alguien estuvo? O sea, esto pertenecía a una persona. ¿Qué te afecta más Yo creo que el enterarte o sea, tener un poquito más de contexto de de la historia. contexto? Sí, lo mejor es, tú llegas, haces tu trabajo y no te enteras de nada, pero siempre resulta, porque a lo mejor ya lo viste el caso en el periódico, la familia te comentó algo y hay una historia atrás de esa mancha que te encuentras en el piso, de los restos, porque en algunos casos llegas a encontrar, este, pues, materia como, no sé cómo llamarle, este, restos biológicos en general, no Como nada más pi sangre ni orina. piel, Ajá, cabello. algún tipo de material de este tipo. eh, y toda que eso perteneció a alguien y la historia que hay atrás de eso sí te impacta un poco más. ¿Has estado atrás de casos famosos? No, no me han tocado. Así casos que hayan, alguno que otro que ha salido en las noticias por uno que asesinaron a una persona por ahí por Santa María la Ribera, como es de lo más común. Okey. Pero así algo más sonado, no. Sí, no algo así como muy así del Sí, no. el caso, ¿no? Sí, Porque no. regularmente en esos casos igual y ni siquiera se abre para que lo limpie alguien, sino que queda como para investigación. Pero casos que salen en el periódico sí te tocan Sí, sí, es como eso es más muchísimos. común. ¿Cuál fue ese primer caso al que te tuviste que enfrentar? Tal vez no fue la gran cosa después de la alfombra, pero ¿cuál fue ese primer caso que te empezó a mostrar tal vez la realidad a lo que te ibas a enfrentar si seguías en este camino? ¿Cuál? Yo creo que fue asesinaron a una persona en su departamento. Sí. Eso ¿Qué fue pasó? como ¿Cómo fue? mira, lo que sé es que llegaron, hubo como una discusión, con un familiar y lo asesinan adentro del departamento, pero de un disparo. Entonces, yo creo que con el tema de los disparos es más fácil que encuentres ciertos, ya residuos o Sangre, restos ¿no? pero no sé, como coágulos de sangre. Y eso sí es un poco más impactante. Ahí la verdad, o sea, en ese caso, como que sí te preguntas si realmente eso es lo que quieres hacer de tu vida, porque te llevas la imagen, te llevas como que el sentimiento y la emoción a tu casa. Sí es un poco desagradable. Cuando tú estás limpiando esos lugares regularmente, ¿hay un familiar que está ahí? No, normalmente no. Nunca. No, la mayoría de los casos los familiares no quieren estar. O sea, entran los familiares ya después de que de que se entregan los lugares habilitados y limpios. ¿Cuál es la reacción de los familiares después de entrar a un lugar que ya está limpio? De lo que más te das cuenta, como que es la nostalgia al ver las cosas. Hay casos en la que la gente nos pide que guardemos, oye, si encuentras esta foto, si encuentran esto, guárdenlo.
como que cierta nostalgia por tener esos recuerdos, ¿no? Hay otras personas, o el caso, por ejemplo, que nos tocó donde estaba lleno de chinches de cama, literalmente fue, no queremos nada, no queremos saber, o sea, tener ningún recuerdo de lo que pasó aquí, entonces pues desháganse de todo. Y pues sí, hay que tirar fotos, hay que tirar ropa, hay que tirar juguetes, todo lo que estaba dentro del lugar. Qué feo. Sí, es fuerte, ¿eh? La verdad es que al principio te cuesta trabajo como asimilarlo porque te llevas la emoción a tu casa. Digo, ya después te acostumbras, el ser humano se acostumbra a los peores escenarios, yo creo. Híjole. Oye, como que entendiendo ya un poquito toda esta situación, llegan momentos donde ya te empiezas a enfrentar no solamente a este tema como lo que pasó, que fue un disparo, sino ya te empiezas a enfrentar con cosas que ya, híjole, esto estuvo feo, esto estuvo terrible. ¿Cuál fue ese caso tal vez que te empezó a mostrar la maldad de un hecho ¿Qué crees criminal? que así lo más? Digo, hay muchos que la verdad tratamos de no, o sea, no indagar más allá de lo que pasa, eh, pero la mayoría son ese tipo de casos. Suicidios, personas que se colaron y a la hora de que las personas mueren, pues la orina, personas que se disparan, llega a quedar sangre, cosas así. Peleas familiares en donde sacaron un cuchillo y pues ahí mataron a una persona. Como que yo creo que eso es lo más constante que se da en este negocio. No me ha tocado así casos como tan graves, o sea que, este, no sé, como los, aparte de repente feminicidios que han pasado aquí en la Ciudad de México, afortunadamente digo, no me ha tocado ese tipo de casos. Claro. Eh, en el caso de los suicidios, que es un tipo de muerte muy distinta o se percibe emocionalmente Sí, sí. diferente, cuando llegas a los lugares, ¿se puede llegar a sentir una sensación distinta por lo ocurrido? Sí, sí, es difícil porque, no sé, digo, yo no creo mucho como en temas sobrenaturales, pero sientes como una opresión en el pecho, o sea, en ciertos lugares sientes como una opresión en el pecho de lo que por lo que sucedió ahí. Es complicado describirlo, pero sí, sí se siente medio pesado y pareciera que todo el momento, todo el tiempo, durante ese día y varios días después, estás cargando con esa sensación. Con O sea, esa sensación. sientes pesado el cuerpo después de trabajar ahí. Claro. Y hay mucha gente que no lo soporta. De repente, nosotros metemos a trabajar, ay, perdón, le metemos a trabajar personas, y van les toca un caso, dos casos, y ya después ya no van. Porque no sé si es una sensación medio fea lo que se siente. Claro. Eh, yo sé que no crees, pero que no creas a veces no significa que no pasen cosas. ¿Te ha llegado a suceder algo extraño que tú digas, está raro? No en temas de limpiezas forenses, porque ahí sí tratamos como hacerlo lo más rápido posible, limpiamos, vámonos. Pero sí, por ejemplo, en restaurantes y hoteles que trabajamos en las noches, normalmente ya al cierre empezamos a trabajar como a las 12 de la noche, sí nos han tocado varios casos, sobre todo en Tasco, que ¿En es, Tasco? ajá, en los hoteles que están alrededor del Zócalo de ahí de Ajá. Tasco. Varias veces sí nos tocaron como casos así medio. ¿Qué te ha Que estás tocado? solito en la parte de arriba, Ajá. no hay nadie más, nada más está el vigilante hasta en la entrada, está solito y empiezas a escuchar que bajan por las escaleras o que alguien está corriendo. O sea, sí te entra pánico. Digo, no creo, pero aún así me entra como cierto pánico y ya te bajas como corriendo, porque sí está medio complicado. Sí. Sí. Es lo que en Tasco te pasa mucho, Ajá, dices. eso normalmente ahí me ha pasado varias veces. ¿Y lo haces solo algunas veces? O No, sea, normalmente vamos dos o tres personas. Parte de casa habitación normalmente siendo yo solo, pero ya restaurantes y hoteles, que es mucho más tiempo mucho que hay que más grande. invertirle, si ya estamos dos o tres personas. Ok. Eh, oye, amigo, en el caso de la limpieza forense, muchas veces ni siquiera ocurrió una tragedia como tal. Perdón, no una tragedia, sino un hecho criminal. Ajá. Muchas veces es alguien se murió y nadie se enteró. Lo que pasa es que el término de limpieza forense anteriormente estaba nada más asociado a eventos donde hubo muertes violentas, suicidios, asesinatos, donde hay residuos biológicos infecciosos, pero también se utiliza el nombre de limpieza forense para casos, sobre todo de adultos mayores, de acumulación de cosas. Ese síndrome, que es el síndrome de Diógenes, se da mucho en adultos mayores, que empiezan a acumular cajas y libros y documentos y de repente te encuentras casas que están totalmente
llenas de cosas y hay un pasillito nada más por pasar. Cuando fallece ahí la persona, entonces ya los familiares es que contratan este tipo de servicios. Pero ese sí es muy común. ¿Cuál es el lugar más irreal que recuerdes al que visitaste y que dijiste, wow, esta persona sí tenía bien desarrollado el síndrome de Diógenes? Oh, yo creo que un adulto mayor en Tlalpan, era una señora, vivía sola. Este, un cuarto, yo creo que de unos 5 por 5 metros Ok. cuadrados, pero literalmente era un pasillito así chiquito por el cual llegabas a la cama, era como un laberinto, llegabas a la cama y la cama todo estaba rodeado por ropa, acumulada, bolsas, cajas, y la verdad, o sea, sí es el ambiente, el entorno es triste, triste. Y saber que la señora vivía ahí sola, pues todavía Sí. es más lamentable. Pero ese Y yo se creo que es el veía caso. sucio todo, me imagino. Sí, sí, sí. O sea, la suciedad, el olor que genera, el olor a humedad, sí, todo el entorno era bastante complicado. Pero sí, la cantidad de cosas, yo creo que nos llevó como 2 días, despejar ese departamento. ¿Cómo es que los entornos se adaptan a la limpieza, no? Cuando vas a una casa que está limpio, todo fluye mucho mejor, ¿no? O Sí. sea, es distinto. Y cuando estás en una casa donde tal vez no está acomodada ni la cama, ya cambia algo. No sé a Pero qué es. aparte pesa, o sea, hay entornos que se sienten pesados. Vas a ciertas casas que, no necesariamente por el nivel socioeconómico, Sí, claro. pero que son espacios más grandes, la cama, hay pocas cosas, la cama está muy separada de todas las demás, de los burós, del closet, y se siente un ambiente ligero. Departamentos que son muy pequeños, en donde el buró está al lado de la cama y de este lado está lleno de cajas y abajo de la cama hay cajas, son entornos que se sienten pesados a la hora de que estás trabajando ahí. O sea, no sé, como te sientes con claustrofobia, o sea, es muy chiquito, no te volteas para un lado y te encuentras cosas. Sí, Sí. el ambiente cambia bastante. Yo creo que también hay otra cuestión que también es interesante. Que, por ejemplo, eso me ha pasado, porque, no sé, de chiquillo era muy observador, pero de repente ves una casa y dices, wow, qué espectacular, ¿no? Una casa gigantesca, se ve súper bonita, tiene un coche muy bonito, y luego entras a la casa y te das cuenta de que la realidad es muy distinta respecto a la limpieza. ¿Te ha tocado tener ese tipo de contrastes, por ejemplo? De repente decir, no creo que sea algo grave. Sí, pero a la inversa. Bueno, sí, normalmente siempre hay como ciertos prejuicios. Cuando nos dicen es en tal colonia, ya de repente decimos, ah, ok, es en tal colonia, entonces ya sabemos que no va a ser un caso grave, ¿no? Pero sí me ha tocado mucho a la inversa, que me contratan, por ejemplo, en Iztapalapa, en Ecatepec, o en el mismo centro histórico, ¿eh? O sea, Ajá. atrás de Catedral, cosas así, de que tengo varios clientes, en Tepito. Al principio decía: "Puta, ¿qué me voy a encontrar? O sea, voy a llegar a Tepito, a una vecindad que tiene más de 100 años, y pues ya te imaginas, ¿no? Te haces Sí, la idea en tu prejuicios. sí, te haces la idea en tu mente, si no, pues va a ser una vecindad, va a estar bien complicado, no va a haber limpieza, y te encuentras departamentos que, puta, o sea, que tienen acabados de lujo, adentro de esas unidades. Entonces, eso sí es. Y por el contraste, de repente te llegas a ciertas colonias en donde debería haber un poder adquisitivo mayor, casas grandes, sobre todo, te digo, atiende mucho a adultos mayores. En Tlalpan apenas nos pasó un caso así. Ajá. Justamente en el centro de Tlalpan, fuimos a un servicio y ves la casa, el tipo de casa que había, y pues sí te das una idea, pero ya cuando entras, muebles muy viejos, llenos de polvo, había una gran cantidad de cosas que obviamente te dificulta mucho el trabajo. Sí. Y es una cuestión ahí, fíjate que lo voy a decir, eh, no me siento tan cómodo diciéndolo, obviamente no voy a decir quién, pero conozco a una persona, bueno, conozco a una familia que eh, se ganaron una casa, Ujú, ¿ok? Estas personas en algún momento vivieron al lado de mi casa. Eh, por el trabajo de la persona, tenían muchos aparatos electrónicos, siempre, o sea, una acumulación de. Ya sabes, cuando vas a un taller donde reparan teles sí, y de sí. repente ves así un mundo de teles y tú dices, pues tal vez de algo le va a servir al señor porque ahí las tiene, ¿no? Un poquito así. Y esta casa se la ganan pues, eh, en un fraccionamiento así de lujo, Ajá. así cabrón.
se lo ganan a través de un concurso de una refresquera, porque le atinaron a una cantidad de taparroscas. Adentro de un carro, ¿no? Creo. No, esta era dentro de un inflable con forma de botella. Y entonces ellos se le propusieron a decir, porque tenías que juntar cierta cantidad de cosas para poder llegar al lugar y apuntar tu papelito, y el papelito que más se acercara o que le atinara concretamente, ese iba a ser. El chiste es que le atinan, le ganan, hacen una super fiesta de que pues, de la casa, la inauguración. Nosotros no fuimos, pero yo fui tiempo después. Y entonces, cuando llego, o sea, tú ves todas las demás casas y son impecables, o Sí, sea, el sí. cuidado. Y llego a esta y ya el ambiente ya era muy pesado, o sea, y no solamente por la acumulación de cosas, sino ya porque ya se mancha la pared y ya no la limpias. Sucede algo y ya no lo limpias. O sea, se queda una mancha de Coca-Cola y limpias, pero no importa que salga poco, que salga mucho, solo que salga lo... Pero así se empiezan a hacer las cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que nos acostumbramos a vivir mal. O sea, te empiezas. Una cosa es la parte económica, que a lo mejor ya no tienes para mantener una casa de ese nivel porque el mantenimiento resulta costoso. Mm, Y la otra es que también la gente se empieza a acostumbrar a vivir mal. Empiezas a dejar ciertos elementos, que se despostilló una puerta, que la pared ya necesita resanar y ya no lo haces, que el fregadero está goteando. Todo eso, pues, se va acumulando y de repente te encuentras casas, que en algún momento fueron las casas o con el poder adquisitivo, que ya no tienen ese mantenimiento. Y eso sí es muy frecuente. Por ejemplo, en Bosques de las Lomas también nos ha tocado clientes que entras y ves el tipo de casa por la parte de afuera, el nivel que tienen, pero ya no sé si la gente ya no tiene el poder adquisitivo para seguirle dando mantenimiento a esa casa porque es muy costoso, tienen muebles muy viejos que ya no tienen justamente ese mantenimiento, y poco a poco se van acostumbrando a eso, pero sí me ha pasado bastante ese tipo de cosas, que ya no, casas muy bonitas que ya no tienen ese mantenimiento y por dentro, sobre todo las cocinas, te encuentras con casos así ya desagradables, o sí, sea, claro, me imagino. Y entra otro factor también en el tema de limpieza, que hay mucha gente que tal vez sí se pueden cuidar ellos, pero tal vez tienen mascotas. sí. Y a las mascotas no las atienden. O si se hacen pipí, ya tienen una terraza llena de pipí, excremento, todo ese tipo de cosas. ¿Te ha tocado visitar esos Sí, lugares? es que no es lo mismo limpiar un departamento de 2 recámaras, sala, cocina, comedor y baño, a que limpies una casa que tiene 6 recámaras o una cocina, 2 salas, recepción, etcétera. Entonces sí, de repente la gente empieza a dejar eso. Uno de los casos, yo creo que fue de los primeros, en una casa como de 7 recámaras, pero sí se veía como en situación de abandono. No sé si eran los propietarios, no sé si Ujú. llegaron y tomaron la casa, porque se veía muy raro el asunto. Pero todos los muebles estaban llenos de polvo, cosas abandonadas. Cuando levantamos uno de los sillones, así literalmente casi en ese momento íbamos 2 personas, casi salimos corriendo, porque había un gatito muerto, o No sea, pero de días. manches. Cuando los animales mueren, pues ya empieza a adelgazar mucho el cuerpo porque salen todos los fluidos. Entonces se veía que eso ya llevaba mucho tiempo ahí el gato muerto, marca, o sea, excremento de las mascotas. Realmente se veía como terrible, terrible, la escena. Y nos contrataron por chinches, es un servicio de chinches de cama, ¿eh? No por limpieza. Wow. Pero sí, en ese momento nosotros les dijimos, ¿sabes qué? Pues no, no lo vamos a hacer. O sea, no podemos realizar un servicio de control de plagas si antes no se ha hecho una limpieza Una bien de limpieza. las áreas. Y ustedes la pueden hacer. Sí, pero normalmente no, o sea, no nos contratan, o sea, si les decimos te cobro tanto por la limpieza, la mayoría de las personas dicen no. Regularmente la gente se preocupa cuando ya le está afectando Sí, directamente. cuando O ya es sea, un cuando ya no se aguantan el olor o cuando ya les empieza a picar el cuerpo o cuando algo sucede ya. De ahí pueden estar viviendo en un entorno así por mucho tiempo. Sí, cuando ya no pueden. Lo que pasa es que, como lo que te decía, que el tema de la chinche de cama, solamente 3 de cada 10 personas reaccionan a los piquetes. Hay personas que pueden estar años con el problema de la chinche de cama
y no lo atienden. ¿Cuándo lo atienden? Cuando se salió de control. Chinche de cama. Cuando se sale de control, cuando ya las detectas, cuando viene un familiar, cuando y que sí siente y que ya está lleno de, amanece lleno de piquetes, en ese momento tratan de tomar medidas. Claro, no es lo mismo solucionar un problema que lleva 2 meses a uno que lleva 5 años, ¿no? Ahí es cuando la gente ya trata de tomar acciones. Y obviamente en costos, pues es distinto, no te va a costar lo mismo Sí, solucionar ese caso. claro. Wow. Es impresionante todo lo que llegas a ver. ¿Cuánto tiempo es la mayor cantidad de tiempo que te ha tomado arreglar o limpiar una casa? O sea, de tan sucia que está, no lo puede terminar en 2 horas como lo tenía previsto. Ah, no. Ni en 8 horas, no sé. No, servicios de control de plagas, yo creo que lo máximo que me ha llevado en un servicio en casa habitación, han sido como 10, 11 horas, más o menos, haciendo ¿Porque la servicio. casa era muy grande o porque estaba muy sucia? Porque la casa era muy grande y el tipo de elementos. No es lo mismo limpiar una base o tratar bases de cama que son chiquitas, de metal, que se voltean rápido, a estas bases antiguas, no sé si Puta, recuerdas que que están hechas pesan. de base de madera sólida que pesan como 150 kilos, que hay que desarmarlas, hay que voltearlas, para poder revisar. Casos en donde, por ejemplo, hay duela, también muchas veces hay que levantar la duela para tratarla, para tratar por abajo. Esos casos te llevan mucho tiempo. Oye, amigo, y quisiera preguntarte porque tal vez como tú dices hace ratito, vas por una cosa y te encuentras otra. ¿Te ha tocado encontrarte de repente con animales que no tienen que estar ahí dentro? Que ya no es una chinche, pero Ah, sí. una serpiente. Sí, sí, sí. Ese caso es bastante común. ¿Cuál? Yo creo que nos han tocado como 3 o 4 veces. Que nos encontramos boas. O sea, haciendo servicios A de su control de perra plaga. madre. Lo que pasa es que las boas, Perdón. sí, los pitones son muy común que los tengan como mascotas. Y Ajá. entonces de repente se les perdió en el edificio y ya no encontraron, y alguien las ve en un área común y ya nos llaman, porque aparte también hacemos reubicación, captura y reubicación de ese tipo de fauna. Pero sí es encontrar víboras en ciertos lugares. Y en el sur de la Ciudad de México, o sea, te encuentras con especímenes de importancia médica toxicológica, las cascabel. Dentro de las casas. Sí, sí, es muy común. O sea, en Tlalpan, por ejemplo, en las partes altas de Tlalpan, en las partes altas de Tláhuac, se llegan a encontrar este tipo de especímenes. Una pregunta. A ver, también hacen esta Sí, cuestión de captura de serpientes y todo captura eso. y reubicación. Ajá. No, mira, haces de todo. Vende mole los domingos. Sí, sí. Lo que pasa es que está ligado. Sí, claro. Sí, y si te quedas con una parte del negocio, no sé, es difícil Sí, crecer. tienes que tener por donde sea entrada, porque no puedes estar parado. Exactamente. Entonces de ahí Sí, empezamos a capacitarnos. Eso, por ejemplo, de captura y reubicación de serpientes, sí necesitas tomar un curso específico. claro. Sobre todo para las crótalos, las de importancia médica toxicológica. Una cosa es que vayas porque vas por la serpiente, vas a buscarla, y otra cosa es que te la encuentres de sorpresa. ¿Te has encontrado alguna de sorpresa? No, serpiente. O sea, Bendito así que de Dios. repente, ay, no, una serpiente, Sí. no. No, que abres una gavetita y ahí, ¿no? ¡Ay, Sí, qué no, no, no. miedo! No, o sea, a veces lo más común es que vas por un tema de cucarachas o vas a hacer una limpieza de salas o tapicería y de repente ves corriendo un ratón, ¿no? Por ahí Claro. en la casa, eso sí es muy común. Resuélveme una duda que tal vez es el miedo de muchas personas. Yo en algún momento vi una imagen que me dejó traumado, que es donde se ve la taza del baño y ya ves que tiene el agujerito, y en el agujerito se asomaba una serpiente. Sí, sí es posible, llegan a nadar, o sea, llegan a entrar por esas áreas. Lo que pasa es que mucha gente, hay un mito también de que de repente la gente adoptaba serpientes y luego Ajá. las tiraban por la tubería. Entonces, de repente decían que podían, o cocodrilos, ¿no? Que los tenían de mascota de chiquitos y luego los lanzaban al drenaje. Las serpientes sí pueden entrar a través de la tubería. O sea, pueden nadar, pueden aguantar tiempo debajo del agua. ¿Te ha tocado a ti ir por serpientes que están bajo la No, tubería? en tubería no. Normalmente, bueno, tubería interna de la casa no, tubería externa de áreas comunes en edificios sí. A veces se llegan a encontrar, sobre todo en la parte donde desaguan los conductos. Oye, y aprovechando que pues también tienes este servicio, Plagimax, tiene de todo. Eh, ¿La más peligrosa que te ha tocado ir a traer es una cascabel? Sí, las crótalus en Tlalpan, no es tan común la verdad, ¿eh? Sí, O sea, claro. yo creo que me han tocado como unos 4 o 5, en todo lo que llevamos. La cascabel es una serpiente muy nerviosa, Sí, y sobre todo son bastante agresivas. O sea, bastante si te agresiva. acercas
O sea, de una forma sin querer las llegas a pisar o llegas a acercarte de más donde está una, luego lanzan la mordida. O sea, Sí, hay que claro. tener cierto cuidado con ese tipo Es de un serpientes. veneno muy potente que puede terminar con la vida de las Sí, personas. son neurotóxicos y hay el antídoto yo creo que en en las Centros de clínicas salud. ajá, están los antídotos para la ¿Cuánto mordedura tiempo de tiene serpiente. una persona aproximadamente si le muerde un... Para llegar al hospital, o sea, para que no se agrave el problema, deberían de ser unas 4 o 5 horas para que no se agrave el problema. Ok. Por ejemplo, también con el tema de los arácnidos de importancia médica toxicológica, aquí en la Ciudad de México, pues tenemos la Violinista, violinista viuda y la negra. viuda negra, que son las que podrían representar algún problema. Ninguna de las dos, mucha gente cree que son muy agresivas. La verdad es que no. Sí. Normalmente ese tipo de arañas las vamos a encontrar en lugares como muy oscuros, húmedos. No se van a acercar. Y si te ven o si te detectan, en la mayoría de los casos no Sí, atacan. sí, sí. Cuando llegan a atacar, en muy pocos casos resulta en enfermedad grave, la picadura de ese tipo Es de lo que arañas. estaba viendo, o sea, que no, o sea, sí son catalogadas como mortales porque sí te pueden Sí, sí. matar, pero regularmente, o sea, sí te llegan a hacer como algún daño, te pueden necrosar, Sí. o te empiezan, yo vi el caso de un muchacho que ahora sé que estuvo mal, que se provocó la mordida de una viuda negra y que toda la zona le empezó a sudar, pero solamente De esa, hecho, la viuda negra es muy raro que llegue a morder. En México se presentan muy pocos sí, casos. de hecho la tuvo que provocar, pero Ajá, muchísimo para que la para que lo mordiera. hiciera, porque no se da. Es a lo mejor un poco más común con la araña violinista, los Loxosceles. Eso sí es más común que se llegue a dar. Y en el 80% de los casos que hay picadura de araña violinista, se presenta un tipo de enfermedad que se llama loxocelismo, pero no es grave, es loxocelismo cutáneo. Nada más es estas marcas que van dejando en la piel, Ujú. como que empieza a necrosar. Solo en muy pocos casos se presenta el loxocelismo grave o sistémico. De ahí sí ya representa un peligro a la salud o un riesgo a la salud. Creo que el 5% a nivel mundial de las personas que llegan a presentar loxocelismo sistémico resulta fatal para las personas. Pero aún así en proporción es muy grave. Matan más personas los mosquitos y las garrapatas que las arañas. Las garrapatas matan, es cierto. Fíjate que para mi buena y mala suerte, pues antes de dedicarme a esto, yo hacía mucho comercial de turismo. Sí. Y entonces pues yo andaba que de arriba para abajo, en el lodo, en lo que sea. Y para mí era muy común que de repente sintiera piquetes de garrapata. Ya sabes que te dejan el puntito, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y entonces para mí el reto era encontrarlas en tu cuerpo. Y es difícil, no es tan fácil. Recuerdo que una vez yo manejaba una moto y venía manejando y de repente sentí como algo raro, o no sé, me estaba viendo la mano y de repente volteo a ver específicamente esta mano, abro este dedo y veo una garrapata que estaba ahí prensada. Y entonces, pues yo no sabía, yo así en el momento agarro la garrapata y la trato de desprender y desprendo la mitad de su cuerpo. Sí, ese es el riesgo. Y de ahí me costó para sacar la otra parte. Y sé que son malísimas, ¿no? Lo que pasa es que causan una enfermedad que se llama rickettsiosis. Transmiten un parásito que nos causa, que puede generar en enfermedad grave. El problema de las garrapatas es que hay que sacarlas con cierto cuidado, porque si no, lo que hacemos es separar la cabeza del cuerpo y eso puede causar algún tipo de infección. Pero de cualquier manera, el El piquete de sacar. la garrapata te puede generar una enfermedad grave, ¿eh? Me voy a checar. No, me Sí. da miedo porque sí, es muy común que cuando me meto al lodo me pasen ese tipo de cosas. Dicen que con fuego. O sea, que Que las acerques puede el, liberar, que acerques el suelten. fuego y solito sueltan. Sí, sí es posible también. O sea, nada más es compresionar la parte que es más común, por ejemplo, en las mascotas, que las llegamos a ver en los perros o en los gatos, es presionar desde la base de la cabeza. Hay algunas como unas pincitas especiales que tienen los médicos veterinarios, que justamente lo que hacen es desde la parte de la base, sujetan la cabeza y con eso sacan todo el cuerpo sin separarlo de la cabeza de la garrapata. Esa es la forma ¿Y correcta. a dónde hay que ir a checarse? Y Al aprovechan. médico, definitivamente. O sea, si tuviste un piquete de garrapata, te sientas mal o no te sientas mal, sí hay que ir al Ah, ok. médico.
Sí, digo, esto tiene años, espero que... No, es cuestión de horas, o sea, Bueno, sí, ok, ya, ok. no pasa mayores. Viviré un día más. Eh, entonces tenemos esta parte, pero por ejemplo, háblame de la captura de la cascabel. Tal vez pudo haber sido fácil todas, pero tal vez la más complicada. ¿Cómo fue? Ahí el tema, sobre todo es, normalmente se meten, ahí en Tlalpan hay unos depósitos, hay muchos depósitos de basura, grandes. Entonces ellas van a estar muy cerca de donde están justamente estos depósitos de basura porque ahí está su alimento, los roedores. Como hay mucha rata en esta zona, ellas van a estar buscando. Entonces, de entrada, acercarte al lugar en donde están ya representa un riesgo. Por lo que tienes que acercarte con cuidado y obviamente empieza a sonar el cascabel y ya te está lanzando la alerta de que está por ahí, ¿no? Pero en muchos casos no llegan a sonar el cascabel y pues puedes acercarte de más y antes de que suene el cascabel pueden llegar a lanzar la mordida. Entonces, pero ya una vez ubicándola, hay unas pinzas especiales que se utilizan, se llaman pinzas herpetológicas para capturarlas. Entonces nada más hay que mantenerles como mucho la distancia de ellas, y ya luego meterlas a la bolsa Ya. directamente. ¿Has estado a punto de que alguna te pique? No, no. Aparte, yo, por ejemplo, es uno de mis compañeros el que hace más como ese tipo de cosas, el que está más, Si yo sé nos lo, hacerlo, si pero nos lo invitas sí, sí. también, estaría buenísimo. La verdad es que es medio complicado, pero sí, si un día me llaman, los invitamos a eso. Ok. Oye, pero entonces logras la captura, las metes en una bolsa y a partir de ahí ya te las llevas a un lugar para liberarlas. Sí, se pueden hacer con la UNAM, coordinas y se liberan en el espacio Ahí en, cultural de la UNAM. Ahí hay muchas, en la UNAM es muy común y hay ahí una en zona la especial. una, Sí, 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 en Ciudad donde están Universitaria. los alumnos caminando y todo No, eso, en ¿no? la zona de facultades no. Están atrás por donde está el Jardín Botánico y el Centro Cultural. Hay una zona donde hay mucha víbora de cascabel, hay mucha crótalos. Entonces puedes coordinar con la UNAM para entregárselas a ellos o directamente con Pero Profepa. están bajo resguardo, o sea, no se pueden escapar de esa zona. Sí, las llegan a encontrar luego en otras zonas. Es que Ay, ellas, como Dios. andan buscando el alimento a los roedores, de repente las llegas a encontrar en facultades cercanas al espacio cultural. Claro. Sí, sí, es común. De hecho, ellos tienen varios videos. Ahí la gente de Protección Civil de ahí de la UNAM, hay un biólogo que está específicamente para eso. Cuando les reportan que encontraron una víbora de cascabel, él va, la captura y la libera nuevamente en el espacio Ya. cultural de ahí de Ciudad Universitaria. Hay que buscarlo, Cari. Si no lo tienen por aquí, es culpa de Cari. Este, wow, me sorprende porque nos has dado de todo tipo de historias. En este caso, muchas son cascabeles, pero hay veces que ni siquiera la serpiente como tal es peligrosa, no es venenosa, pero para la sociedad es terror tenerla Sí, en... pues lo que pasa es que algunas son agresivas, aun y cuando no representen o no sean importancia médica toxicológica, sí son agresivas y te pueden morder, o sea, te pueden generar algún tipo de daño. Sí, Y ya de entrada a verlas, hay mucha gente a la que le genera sí, pavor, ¿eh? uf. O sea, no es tan fácil el lidiar con las serpientes. Tal vez tú no lo atendiste, pero que hayas escuchado de una serpiente muy grande que hayan ido a recoger. Híjole, no. Yo creo que la más es de metro y medio, que son estos pitones albinos, como Ah, claro. que son un poco más grandes, que se les escapó. Que son muy de casa esos, Ajá, ¿no? esos Sí. son como Los mascotas. amarillos con blanco. Exactamente. Esos son muy común que la gente los tenga. Muchos no están de forma legal, pero sí es bastante común llegarme a encontrar casas que vas por otra situación y ves ahí los pitones en la sala o en Sí, sus espacios. claro. Yo creo que ese es el más, medía como metro y medio que nos tocó capturarlo. No es tanto el tema de que sea o tengan veneno, sino la mordida de un pitón de esos sí representa. O sea, te pueden generar un daño importante en la mano, Claro. entonces hay que tener Son mucho muy cuidado. fuertes. Sí, sí, De sí. hecho, ellos, esos animales creo que trabajan también con la presión. Sí, ¿Cómo se llama? es lo que estrangulan, Estrangulan. sí, de esa la manera en la que matan a sus presas, ajá, les van cortando la respiración. Mientras tú vas respirando, ellas van presionando más y cada vez te dejan Sí, claro. menos capacidad, de estar Sí, respirando. claro. Es que en la respiración es... Y luego sueltas el aire y Exacto, es donde y es de ahí es aprovechan. donde aprietan, justamente, sí, sí, sí. Wow. Sí, los animales son muy, muy interesantes, ¿no? Eh, quisiera preguntarte en este hecho de, no, no manera de como que, obviamente tú tienes que
limpiar todo. O sea, tú tienes que abrir closets, tú tienes que hacer así de todo. O sea, no puede quedar nada, ¿no? Y te lo pregunto porque yo sé que no es a manera de chisme, Sí, si sí. lo puedes contar. Pero seguramente has abierto un closet y te has llevado sorpresas. Sí. De ¿Cuáles lo son los que más, más recuerdas? armas y drogas. ¿Armas? Sí, ¿Armas y sí, drogas? sí, eso es lo más, Yo o voy a sea. hacer juguetes. Bueno, es que eso es más, eso es muy común. Eso sí lo Sí, guarda. eso es muy común. O ¿Sí? sea, juguetes, cosas así, es como bastante común. Pero sí encontrarte armas. Normalmente, cuando vamos a hacer algún tipo de limpieza forense, ya sabemos, traemos guantes, traemos todo el equipo, y sabemos que las cosas se van a tirar. Cuando se va a hacer, por ejemplo, control de plagas, que tenemos que revisar burós, tenemos que revisar muebles, sí les decimos al cliente. Normalmente yo trato de grabar o documentar Toda la limpieza. los servicios por cuestiones de seguridad. Y le avisamos al cliente, oye, vamos a sacar este cajón. De entrada les pedimos que todo lo que está pegado a la cama debe estar vacío. Ellos son los que tienen que vaciar las cosas. Pero sí me ha tocado muchas ocasiones que de repente abres un cajón, ay, cabrón, una pistola. Y ya lo vuelves a guardar y ya, oye, ¿qué crees que necesitamos limpiar ese cajón? Ya le dices al cliente para que saque las cosas. Y drogas lo mismo. Lo más común es Pero mañana, o sea, sí, así sí, como de consumo personal. no, no, pero Ajá. paquetitos, o sea, los paquetitos completos, que los traen como en unas bolsas que les Casi, extraen casi todo lo que que de sirve. distribuidor. Sí, o sea, pareciera. Bueno, algunos casos, personas que sufren, creo es como enfermedades como artritis o cosas Ajá. así, que es muy común que la utilicen para el tema del dolor, y entonces yo creo que compran por paquetes, más Ah, grandes, sí. ¿no? De Sí, mayoreo, sí, sí. pero sí es muy Debe ser. común, ¿eh? Y es difícil porque sí te entra nervios a la hora de que encuentras algo así. ¿Dinero? Sí, también. Y aquí es bien delicado este trabajo porque te encuentras joyas, o sea, te encuentras anillos, te encuentras relojes. Y pues tu trabajo, o sea, lo que le digo a la gente que trabaja conmigo, de repente entramos en casas que yo ya tengo trabajando mucho tiempo con ellos y ya hay cierta confianza. O sea, algunos literalmente me dicen, oye, ¿sabes qué? Te dejo las llaves y pues cierras y dejas las llaves en tal lado, ¿no? Y entonces pues entras a lugares en donde tienen las joyas, a las recámaras, hay que abrir cajones o gavetas. Entonces lo que le digo a las personas es, no, tú lo que te encuentres ni siquiera tienes que voltearlo a ver. O sea, porque la reacción, ves un reloj ahí medio lujoso y la reacción de la mayoría pues sería voltear y levantar el reloj y, o sea, eso ni siquiera lo podemos hacer. Si hay algo que te estorba, lo levantas y lo pones en otro lado, pero no tienes que ni siquiera voltear a ver esas cosas, porque Claro. pues en una de esas es un cuadro que te puso el mismo cliente, ¿no? Te deja algo ahí para ver Sí, sí, el sí. tipo de confianza que puede tener en tu trabajo. Claro. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque es muy fácil que te puedan acusar de robo. Como entras al área más privada de las personas, que te puedan acusar de un robo. Oye, me hizo falta esto, me hace falta aquello. Por eso muchas veces documentamos casi todo el Y proceso. seguramente nunca falta. O sea, de que hay gente que tal vez extravió algo hace mucho tiempo, antes de que ustedes llegaran, y tiempo después de que ustedes se fueron, ya no encuentran esas cosas, ya no saben que ya no las tenían desde ese tiempo, Fíjate ¿no? que nunca me han reclamado eso, porque lo que hacemos sí es, sacamos como llegamos, sacamos todo el material, las maletas, ¿no? Entonces como que la gente ve lo que sacamos. Y luego, cuando guardamos todo nuestro equipo, lo mismo lo hacemos como frente al cliente y ve todas las cosas que estamos guardando. Y la otra, por ejemplo, cuando se utilizan aspiradoras. Una de las cosas clave que hacemos cuando utilizamos aspiradoras es que le mostramos el interior de la aspiradora a las personas. O sea, literalmente abrimos y le decimos, mira, aquí está el polvo y se va a vaciar. Porque en una de esas estás aspirando y a lo mejor tú mismo ni te diste cuenta y te llevaste un anillo, ¿no? Te llevaste, no sé, algún elemento de valor. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado con eso. Nunca ha sido que me reclamen, que llamen porque se les perdió algo. Más bien sí ha habido casos en donde se rompió algo. Eso sí también Sí. es común que ¿Y, nos ha y qué te pasado. ha pasado? ¿Qué es lo que se ha roto? Pantallas y no. Yo creo lo más grave fue una pantalla como de 60 pulgadas que nos tocó pagar. A la hora de que estamos, como volteamos bases de cama y volteamos colchones, si tú no fijas bien el mueble, muchas veces devienen. Y entonces, pues, no nos dimos cuenta que no estaba bien recargada la base de la cama. Se viene la base de la cama y se estrella contra la pantalla. Pues, se rompió la pantalla. Ay, Sí, Dios. entonces, pero en esos casos tenemos nosotros un seguro de responsabilidad civil. Lo que hacemos es llamamos al seguro, el seguro cubre por hasta 2 millones de pesos, me parece,
Y ya vamos al seguro, ellos ya viene un ajustador, le entregan las facturas del documento, se paga un deducible y ellos en automático cubren al cliente. Ya. Eso y muebles de madera que son muy sensibles. A veces el tipo de productos que utilizamos o los químicos están hechos a base de solventes. Ujú. Y cuando aplicas solventes sobre ciertos muebles de madera, levantas La capa de barniz. sí, exacto, una capa que tienen los muebles. Entonces dañas el mueble, que eso llega a pasar bastante, Claro. o sea, me ha pasado en algunas ocasiones. La última vez, yo creo que fue el año pasado, que dañé una base de cama, eso yo directamente. Porque lo que hice a la hora de aplicar el producto, no me di cuenta y escurrió el equipo que traía sobre el mueble. Y entonces se levantó. Pues obviamente tuve que traer un carpintero para que reparara todo el mueble completo, porque la señora no quería nada más que se reparara la zona. Porque a la hora de que reparas, o vuelves a barnizar o se vuelve a aplicar, No queda igual. se ve la diferencia del Sí, trabajo. claro. Y entonces la señora dijo, no, 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 quiero que se repare todo el mueble. Dije, Claro. bueno, pues Sí, que pues se repare todo. es lo justo, Sí, ¿no? es parte del trabajo. Fíjate que, digo, te voy a contar una historia nada más para contarle algo que me pasó hace poquito. Eh, en la casa que yo vivo, este, es como una casa que está al frente y hay una casa al fondo. Yo rento una casa, pero la casa del fondo es la casa de los dueños. Entonces, pues esa casa no está habitada, pero sí está amueblada, porque cuando ellos vienen, pues hay sus cosas, ¿no? Entonces tienen muebles muy bonitos de madera y todo ese tipo de cosas. Es una casa antigua, Sí, sí. vale la pena. Y un día, pues, un domingo yo hago una carne asada. Invito a varios de mis amigos y les digo, oigan, pues lleguen, ¿no? Y estábamos entre la casa y la otra hay un jardín. Yo no tengo acceso a pasar a esa casa, pero esa casa tiene como una fuentecita, como un estanquecito donde cae agua y hace el sonido, pero chiquito, ¿no? De un jardín chiquito. Y ahí cae agua y pues se escucha. Yo nunca lo utilizo porque pues no Sí, es que sí. no me guste, sino que pues requiere, hay que estarlo observando y todo esto. Termina mi evento en mi casa, hacemos una carne asada y ya. Llega el lunes y el lunes pues yo me vengo aquí a trabajar. Regreso y y pues yo me pongo a hacer mis cosas y de repente como a las 2, 3 horas se acerca el señor que se encarga de darle mantenimiento al jardín, que trabaja con los señores de esa casa y que también se estaba quedando a dormir en esa casa y me dice, oye, necesito que me ayudes. Me dice y yo, ¿qué pasó? Es que la casa está inundada. Y yo, ok, te ayudo. Y entonces, voy con el señor y me voy por una cubeta y ahí estoy como ayudándole, ¿no? Y entonces entro a la casa, yo no la conocía y pues el comedor así como de madera pues, antiguísimo, ¿no? Ya sabes que pues también esos muebles donde ponen trastes y todo Sí, eso, sí. igual, piso de madera, o sea, sí. Y le digo, ¿y qué pasó? Es que dejaron la llave abierta. Ayer que estuvieron en su reunión, dejaron la llave abierta y me inundaron la casa. Y yo así de, ¿pero qué llave? No, dejaron ahí, mira, incluso se ve que acaban de lavar tu asador, entonces tal vez ahí me salgo, voy a preguntarle a mi esposa, le pregunto también a alguien que nos ayuda ahí en la casa, oigan, ¿ustedes qué hicieron? O sea, limpiaron, lavaron esto, ¿qué sucedió? Salgo a ver el asador y veo que el asador está sucio. Y entonces yo empiezo a dudar así de, ¿será que fuimos nosotros? Y ese día habíamos contratado a alguien que limpiara el sillón. Y entonces, nada más que el sillón no lo pudo sacar hacia el jardín y lo tuvo que sacar hacia el frente de la casa, ¿no? Ahí en la calle estaba lavándolo y ahí lo dejó secar y toda la cosa. Entonces yo me puse a investigar y dije, no, pues voy a ver las cámaras, porque si el señor que vino a limpiar el sillón dejó la llave abierta, pues él tiene que responder por esos muebles. Este, y entonces me pongo a revisar y me dicen, no, 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 y se ve perfectamente que el señor no estaba ahí. Entonces yo dije, voy a ponerme a revisar las cámaras. Y te lo juro que estuve ahí como media hora, 1 hora, todo obsesionado de entender qué sucedió y todo esto. Y de repente, pues voy viendo en las cámaras, ¿no? Porque el señor estaba muy enojado conmigo. No es que ustedes fueron. Y le digo, pues déjenme investigar, voy a preguntar. Sí, y el señor decía, pues si alguien lo hizo, no te va a decir, me dice.
Y yo, pues, la verdad es que ya tenía como pena. Pongo a revisar las cámaras y veo que el señor entra a eso de las 4:16, llega a la casa. Está dentro de esa casa, pero eso es del día siguiente, Sí, sí, del sí. lunes. Veo que el señor está ahí en la casa, luego sale, ocupa una manguera, sale a regar esto, abre la llave de la fuentecita, y se pone a hacer como varias cositas, ¿no? De repente, pues pasa como una hora y el señor ya está dentro de la casa y tú te explicas a ver si la casa está inundada. ¿Cómo es posible que no te diste cuenta desde las 4 de la tarde que llegaste? Porque aparte el señor durmió ahí, ¿sabes? Y esto ocurrió a las 8 de la noche del día anterior. A esa hora ya terminó todo. Entonces, descubrimos que el señor había inundado la casa y nos estaba echando la Quería culpa a responsabilizar. nosotros. Porque el señor entraba y salía de la casa, pero no es hasta que deja la manguera afuera y que se va a regar unas cosas afuera, que pues es donde entra el señor y se ve que sale con una alfombra toda mojada. Y entonces a mí me escribe el encargado de la casa y me dice, oye, no, pues nada más te hablo para hablar sobre el incidente que tuvieron. Este, Hablar sobre el incidente que tuvieron ahí en la casa. Nada más te pido, por favor, que si van a utilizar la fuentecita, pues ciérrenla, no sean malos ahí. El dueño está un poco molesto por eso. Y le, hey, espérame, porque aquí se viene lo bueno. Yo tengo un video de media hora porque lo tengo así, donde se ve perfectamente esto. Ay, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y ahí fue que pues sucedió esto, pero imagínate, tú como trabajador tal vez que te echen la culpa, porque yo perfectamente pude haber ido con el limpiador del sillón porque él es el único que pudo haber Sí. abierto una llave y le pude haber echado la culpa porque yo sí estaba molesto, ¿no? Así que pues cómo es posible, ¿no? Porque pues son muebles del señor y todo eso. Ya luego sí les hablé y les dije, ¿saben qué? O sea, yo tengo esto, no, ni siquiera es necesario que veamos las cámaras, te agradecemos y que no sé qué. Y ya, pero imagínate ese tipo de No, sí, cosas. es importante. Una, por eso la idea de documentar normalmente los servicios. O sea, ponemos cámaras tipo GoPro, y documentamos los servicios. Y la otra, contar con un respaldo. O sea, por ejemplo, el tener el seguro de responsabilidad civil, porque aparte puedes generar un daño. O sea, entras al domicilio. A veces domicilio que tienen obras de arte, que tienen muebles extremadamente caros, puedes generar un daño que la verdad no te va a alcanzar a pagar. Entonces sí necesitas tener un seguro de responsabilidad civil para eso. Porque a lo mejor un daño pequeño, que eso sí es de repente común, sobre todo en temas de termitas, que tienes que levantar cosas, levantar pisos o perforar, de repente chin, ya perforaste una pared o hiciste algo mal que no debiste haberlo hecho, Claro. bueno, pues a lo mejor reparas, ¿no? Que apenas nos pasó también en Polanco eso, que dañamos una pared, bueno, pues ya haces la reparación, traes a la persona adecuada que repare la zona, ¿no? No resulta tan costoso, pero no es lo mismo a que tratando de limpiar un mueble o una sala que a lo mejor cuesta 80 o 100,000 pesos, dañes el material. Por eso sí necesitas tener ese seguro de responsabilidad civil y ahí es donde se ve la diferencia en precios en los servicios, ¿no? Porque hay gente que me pregunta, apenas ahí en Polanco nos contrataban para un servicio, nos pidieron la cotización y yo les coticé 9,000 pesos todo el servicio. Y ellos me dice el dueño, oye, a ver, no entiendo. O sea, tú me estás cotizando 9,000 pesos el servicio. Y hay otras personas que me lo cotizan en 1,500. Son 2 o 3 sesiones del servicio. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque es demasiado. No es que difieran por 500 o 1,000 pesos. Le digo, bueno, una es que pues, nosotros te cubrimos. Si llega a suceder algo malo, llega a pasar que rompimos algo, se tiró, se derramó, dañamos algo, pues tenemos un seguro de responsabilidad civil que nosotros pagamos. Nosotros pagamos impuestos, pues pagamos seguridad Te social, facturamos. facturamos, pues esa es la diferencia en precios. El día que llega a pasar algo con una persona que te cobra 600 pesos por un servicio, pues lo más probable es que te va a colgar el teléfono, te va a bloquear y nunca más vas a saber de O él. te regresa tus 600 y O te dice, regresa a los 600 y dices, ya ahí muere, ¿no? ya muere. Esa es la gran diferencia en los costos de los servicios. Claro. Wow. Pues sin duda alguna, un trabajo que tiene, creo que no te aburres, siento yo. Sí, no, no, Siempre totalmente. hay algo nuevo por todo lo que me dices. Oye, si hay gente que quiera contactarlos, contratarlos, ¿dónde atienden? ¿Cuál es su espectro de geográfico? Cubrimos toda la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Plagimax.
y en nuestra página web www.plagimax.com. Ok, perfecto. Ya conocen un poquito los servicios, esperemos que no ocupen de todo, pero por prevención, ojalá que por Sí, eso claro. sí. Este, y pues nada, amigo, muchísimas gracias. Yo sí te voy a contratar porque ya me dio miedo todo lo que me contaste. Sí, no, aparte porque tengo mi bebé, o sea, sí tenemos protocolos en la casa de, por ejemplo, tenemos en la entrada tenemos como muchas, como crocs, Sí, sí. para que cualquier persona que llegue a la casa, pues, se pueda poner unas, Sí, claro. pueda caminar y pueda hacer todo esto, porque, pues, el bebé empieza a gatear y todo esto, y, pues, tratamos de que donde esté gateando, pues, sea un piso que no esté extremadamente sucio de una persona. Yo salgo aquí y ya pisé la coladera. Claro, exactamente. Entonces, eso lo llevo a mi casa, ¿no? Y ahí mi bebé agarró un juguete y se lo mete a la boca. Entonces, tratamos de tener esos protocolos. Ok, se me parece perfecto. Pues nada, amigo. Ojalá que en algún otro momento tengamos la oportunidad de seguir platicando. Váyanlo, búsquenlo en redes sociales. Ahí subes también clips, ¿no? De repente de lo que te encuentras. Sí, tenemos mucho contenido de todo nuestro trabajo, lo subimos en TikTok, sobre todo TikTok y YouTube, que es donde más subimos contenido. Si son como mi esposa y no les da miedo ver nada feo, turbio, adelante, pueden ir a seguirlo. Pero si tienen, sí, fobia a los insectos, sí, no les recomiendo Sí, porque sí hay casos bastante graves. sí. Y pues nada, si lo contratan, pues díganle que van de parte de Pepe y también de Chema. ¿Sale? Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.